Hola mis hermanos, hoy seguiremos con el capítulo 15 del libro de Romanos. Vamos a empezar este capítulo, la clase de hoy. La idea es la misma que viene trayendo Pablo desde el capítulo 14, sobre soportar al hermano débil en la fe. Y este capítulo 15 ya es casi el final de la carta, ya que en el capítulo 16 son solo saludos personales de Pablo hacia algunos hermanos de la iglesia en Roma. Los primeros dos versículos dicen: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todos sabemos que la división de los capítulos, ¿cierto?, de la Biblia y versículos fue después de que la Biblia se escribió. Y aunque son de mucha bendición para poder encontrar los textos específicos, ¿cierto?, si no sería muy difícil encontrar un texto, también muchas veces cortan las ideas de un capítulo a otro. Por eso que es bueno leer especialmente las cartas de Pablo de una sola vez, para no perder el flujo de pensamiento. Y Romanos es una carta de Pablo a la iglesia de Roma. Y uno, ¿cómo lee las cartas? Las lee de una, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando recibimos una carta la leemos completa al tiro. Entonces, muchas veces el capítulo corta la idea de pensamiento que trae el escritor en el capítulo anterior. Y con el capítulo 15 sucede eso. Pablo aquí continúa con el tema del capítulo 14, mostrando, ¿cierto?, la responsabilidad del creyente fuerte hacia el hermano más débil. Pablo presenta la responsabilidad de aquellos que son fuertes en la fe. Y el apóstol se incluye aquí en el versículo. Él dice: los que somos fuertes, dice él. Entonces, ¿cómo dice él? Debemos, ¿cierto? O en otras palabras, necesitamos o estamos obligados a cumplir esto que nos está mandando. Tenemos una obligación moral. Y esta obligación moral es hacia los hermanos débiles, hacia los débiles, ¿cierto? Los cuales hemos venido explicando hace dos clases ya quién eran estos hermanos débiles. En los capítulos anteriores, ¿cierto?, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, Pablo decía que debemos darle amor a estos hermanos que a lo mejor tienen una forma distinta de pensar de los hermanos más fuertes, que todavía están sumidos o metidos en sus actos religiosos de su vida anterior. Y ahora dice que debemos soportar también sus flaquezas e inseguridades en cuanto a lo que el Señor no trata como un pecado en su palabra. Entonces, los fuertes, ¿cierto?, debemos soportar las debilidades de los hermanos o falta de fortaleza de los hermanos más débiles, ¿cierto? Sostenerlos como una carga, respaldar y animar también con paciencia, sustentar, levantar y enseñar también con madurez, con amor y con mucha paciencia. Los discípulos, ¿cierto?, apóstoles, eran débiles en muchas maneras y formas, pero él soportó, el Señor Jesucristo, sus flaquezas. Era paciente con ellos y poco a poco los llevó a la madurez. También dice el versículo que no debemos agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no gratificar, ¿cierto?, o alimentar nuestros propios deseos egoístas. Por el contrario, debemos preocuparnos de la edificación de nuestro hermano débil. Aunque esto signifique, amado hermano, un sacrificio personal y muchas veces la autonegación, ¿cierto?, el decir no al yo, a mi ego. Y el versículo nos decía: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada creyente tiene la obligación de agradar a su prójimo. Pablo no está diciendo que debemos ser personas que buscan complacer al hombre, ya que en la carta de los Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 10, él dijo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dijo Pablo en Gálatas 1. Los que agradan a los hombres no agradan a Cristo y no sirven a Él. El que busca complacer al hombre en realidad busca complacerse a sí mismo.
El objetivo de agradar al prójimo es fomentar lo que es bueno, dice Pablo, para esa persona y redunda en su edificación. Aun si ello requiere sacrificio en parte de nuestro propio bienestar, como sucede con frecuencia. Muchas veces sucede eso con frecuencia. Debemos dejar a un lado nuestro propio bienestar para redundar en la edificación del hermano. El versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo nos da ahora un ejemplo de Cristo, ¿cierto? De nuestro Salvador. Cristo es el mejor ejemplo de un hombre que no se agradaba a sí mismo por considerar el bien de otros. Si Jesús hubiera querido agradarse a sí mismo en lugar de su Padre, no se habría despojado de su gloria para convertirse en un hombre, y mucho menos en un siervo. Momentos antes de ser arrestado, ¿cierto? En el huerto de Getsemaní, Jesús, nuestro Salvador, imploró a su Padre. Él decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, haciendo referencia a llevar sobre sí los pecados del mundo en su crucifixión. Sin embargo, Él no había venido a la tierra para agradarse a sí mismo. Y por esa razón añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿cierto? Sino hágase tu voluntad, Padre, Dios, le decía nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra característica que nos llevará a agradarnos unos a otros como Cristo lo hizo es nuestra sumisión voluntaria y sin reservas a la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de las cosas que se escribieron antes, es obvio que hace referencia a las verdades transmitidas por la revelación divina que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Son cosas que se escribieron para el tiempo en que se registraron, ¿cierto? Antes, pero también para nuestra enseñanza, para el pueblo de Dios en el tiempo presente. Hemos visto que Pablo hace énfasis a partir del capítulo 14 en que los requisitos ceremoniales, ¿cierto?, del antiguo pacto, el sabbat, el comer carne dedicada a los ídolos, entre otros, como los vimos en clases anteriores, ya no son de cumplimiento obligatorio para los creyentes, sean judíos o gentiles. Sin embargo, aunque no estamos forzados a obedecer todas las ordenanzas de ese pacto, todas las cosas relacionadas con la revelación de Dios que se escribieron antes, como dice el versículo, siguen siendo valiosas para nuestra enseñanza. El conocimiento de toda la Escritura era de beneficio espiritual para los cristianos en el tiempo de Pablo y sigue siendo de beneficio para los cristianos de todos los tiempos, para nosotros también hoy en día. La referencia a las Escrituras en el Nuevo Testamento se usa para aludir al Antiguo Testamento. Por ejemplo, la conocida declaración de Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16-17, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se aplica también sin duda al Nuevo Testamento, aunque se hacía referencia al Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero en la mente de los lectores iniciales allí, cuando Pablo escribió a Timoteo, en la mente de estos lectores iniciales, se estaba refiriendo a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Vemos en este versículo 4 también que hay dos cosas que llegan al corazón del creyente por medio de las Escrituras. Dice paciencia y consolación. Las Escrituras son la fuente de la paciencia y de la consolación.
Paciencia incluye resistencia, perseverancia en medio de grandes dificultades y pruebas o aflicciones. Literalmente significa permanecer bajo, es decir, permanecer firme bajo las duras pruebas de la vida, de lo que tengamos que enfrentar. La palabra consuelo significa aliento, ¿cierto? El creyente cuya mente está saturada con las escrituras y cuya mente está sumergida en la palabra de Dios, encontrará esta fuente toda clase de aliento, ¿cierto? Para perseverar y permanecer fiel a Dios aún bajo las circunstancias más difíciles. ¿Cuál es el resultado? Para que tengamos, dice el versículo, esperanza. Termina diciendo este versículo, el texto. Y seguimos con el versículo 5 que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En el versículo 4, la palabra de Dios es la fuente de la paciencia y la consolación, decía el versículo 4. Y aquí en el versículo 5, Dios mismo es la fuente de la paciencia y la consolación. ¿Cómo puedo tener paciencia, cierto? Resistencia en pruebas difíciles y consuelo, cierto? Aliento en medio de las dificultades. Tengo que permanecer en el Dios de toda consolación y tener la palabra, cierto, morando en mi vida, morando a mi lado. También dice el versículo que debemos tener un mismo sentir. ¿Cómo es posible tener entre los creyentes un mismo sentir? ¿Cómo podemos pensar igual? ¿Cómo podemos ser unánimes? La clave o la respuesta está al final del versículo. Dice, según Cristo Jesús. ¿Cierto? Nuestro pensamiento, amado hermano, tiene que estar en línea con su pensamiento, ¿cierto? Con el pensamiento de Cristo. Él es el modelo. Y Pablo insta a los creyentes que, a pesar de sus opiniones diferentes, posturas diferentes, seamos amorosos, espirituales, armoniosos, como hermanos entre todos, ¿cierto? Que se propongan tener un mismo sentir según su Salvador y Señor en común, Cristo Jesús, ¿cierto? El cumplimiento de este mandato es posible y gracias al poder de Dios. El versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al llamar a los creyentes para que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estaba haciendo énfasis en la deidad de Jesús, quien no es un hijo de Dios por adopción, como lo son quienes creen en Él, ¿cierto? Él es el único y unigénito del Padre, quien está lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Jesús es el Mesías prometido, el Cristo y también nuestro Señor. Igual que por completo a Dios, el Padre en deidad tiene el mismo poder que Dios. Es Dios Hijo. El versículo 7 sigue diciendo, por lo tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este versículo en efecto resume los dos versículos anteriores, que también se enfocan en la aceptación mutua de los hermanos, en obedecer el mandato, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y esto con el propósito supremo de hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué debemos recibir a los hermanos? Porque Cristo nos ha recibido. ¿Cómo debo recibir a otro hermano? Tal como Cristo me recibió a mí. Por lo tanto, si Dios me ha dado la bienvenida, ¿cierto?, a su familia y a su cuerpo, la iglesia, ¿cómo puedo rehusar dar la bienvenida a otro a quien Cristo también ha recibido? ¿Cómo puedo rechazar a una persona que Cristo ha recibido? Pablo aquí no menciona tipos específicos de creyente en este versículo. Pablo está hablando por igual a hermanos débiles como a hermanos fuertes, a gentiles como a judíos.
todos los creyentes están llamados a recibirse los unos a los otros, ¿cierto? El apóstol no está hablando simplemente de aceptar a los creyentes nuevos dentro de nuestra comunión de iglesia, aunque esto también lo incluye. Está llamando a todos los creyentes a recibirse los unos a los otros en el sentido más pleno y profundo de la expresión, a tratarse entre sí con amor y entendimiento como también Cristo nos recibió. Si el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, perfecto y sin pecado, amado hermano, nos ha aceptado para que entremos a la familia divina de Dios, ¿cuánto más debemos estar dispuestos nosotros a aceptarnos los unos a los otros, a pesar del hecho de que aún cargamos con algunos harapos, ¿cierto?, de nuestro viejo hombre carnal y no redimido? Los escribas, ¿cierto?, hipócritas y justos en su propia opinión, criticaban a Jesús porque Él a los pecadores recibía y con ellos comía, ¿cierto? Puede ser que no todos esos pecadores, ¿cierto?, hayan alcanzado salvación. Pero antes de su salvación, toda persona a quien Cristo recibe es igual a cualquiera de esos pecadores. Jesucristo mismo, hermanos, es nuestro modelo a seguir para poner en práctica el recibirnos unos a otros. Como recordó a los 12, ¿cierto?, apóstoles en Mateo 10, capítulo 10, versículo 24, el discípulo, dijo Jesús, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. También al decirnos en Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Jesús nos está mandando, ¿cierto?, que aprendamos de su ejemplo las virtudes de bondad, de mansedumbre y de humildad. También Pablo exhortó a los efesios con estas palabras. Él dijo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El recibiros los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, es una marca inobjetable de piedad y temor de Dios. Mientras que la desobediencia de este mandato es una marca indiscutible de carnalidad. Faltar a la aceptación mutua de amor y compasión es una afrenta contra el Salvador que sí nos recibió en su gracia y en su amor. Debemos ser, como decía el texto anterior, mansos y humildes, sencillos, ya que Jesús también tiene un mensaje para los creyentes que en su engreimiento oprimen y maltratan a sus hijos. Él dijo en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Siguiendo, los versículos 8 al 12 dicen, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Para ilustrar
que siempre ha sido el plan de Dios traer a los gentiles y judíos por igual a la entrada a su reino, Pablo, cierto, el apóstol, en esta carta de Romanos cita pasajes del Antiguo Testamento. Su intención obvia fue presentar argumentos de peso para eliminar el prejuicio de los judíos cristianos en contra de los gentiles cristianos, al demostrar con base en sus propias sagradas escrituras que la inclusión de los gentiles no fue algo añadido o improvisado por Dios a los hombres. Estaba en la palabra en el Antiguo Testamento. Por supuesto, Cristo Jesús nació siendo judío y vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice el texto. Esto es, a los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Dios, el Hijo, se encarnó como un hombre judío para cumplir y ratificar la palabra de Dios. Aunque Él vino a traer un nuevo pacto, no quiere decir que haya venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla, dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Él cumplió la ley manteniendo en alto su carácter sagrado y restableciendo la verdad divina que es su esencia. Jesús cumplió la ley porque la cumplió a perfección. Él cumplió la ley en todos los demás sentidos posibles. Y el punto de Pablo aquí es que Cristo vino a convalidar toda la verdad revelada de Dios. Él vino para salvar al hombre pecador y glorificar a su Padre cumpliendo las promesas de su Padre que se encuentran en la ley y en los profetas. Cristo, amado hermano, confirmó esas promesas hechas a los padres, a fin de que todos glorifiquen a Dios por su misericordia. Pablo ministró a los judíos al explicarle con mayor profundidad la verdad de Dios y mostrar a los gentiles la misericordia de Dios. El judío salvo alaba a Dios ante todo por su verdad, la cual fue ratificada por Dios, en Cristo. El gentil salvo alaba a Dios en primer lugar por su misericordia, lo cual proveyó Dios, ¿cierto?, en Cristo. Citando a David en el Salmo 18, Pablo prosigue a explicar, como está escrito, dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. También con una cita de Deuteronomio 32:43, el apóstol señala que otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Aunque se refiere aquí a Moisés, el autor humano, ¿cierto?, es la verdad del autor divino la que está siendo declarada y exaltada. Y en el versículo 11, Pablo cita el Salmo 117:1 y continúa recordando a sus lectores judíos el testimonio de sus propias sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y aún otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, ¿cierto? El Mesías, amado hermano, quien viene de la raíz de Isaí, ¿cierto?, el padre de David, no solo regirá sobre el antiguo pueblo de Israel, sino que también se levantará a regir los gentiles y los gentiles esperarán en él, al igual que los judíos. Ante la magnificencia del plan de la gracia soberana de Dios, que fue dilucidado en parte en su revelación antigua a Israel, los judíos no pueden sentir recelo hacia los gentiles, porque su llamamiento y su propósito mismo para existir siempre fue alcanzar a los gentiles para la gloria del Señor. Y los gentiles tampoco pueden sentir recelo hacia los judíos, porque fue a través de los judíos que Dios les trajo salvación a los gentiles.
Y el último versículo que compartiremos hoy, el versículo 13, dice, del capítulo 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Vemos aquí la intercesión por la bendición divina. Pablo termina este pasaje con una bella intercesión por la bendición de todo el pueblo de Dios, sin hacer mención específica de judíos o gentiles, no, sino dirigiéndose al cuerpo entero y unificado de Jesucristo sobre la tierra. El apóstol pide al Dios de esperanza que en su gracia infinita llene a su pueblo de su gozo y paz divinas, y también de esperanza en abundancia. Es una expresión del deseo profundo del apóstol en el sentido de que todos los creyentes tengan una total satisfacción espiritual en su amado Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. En esencia, se trata de la misma bendición pronunciada por Pablo en favor de las iglesias de Filipos, ¿cierto? Y la paz de Dios, dice él allí en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una oración, ¿cierto? Pidiendo que las almas satisfechas a plenitud en Cristo conozcan y experimenten la paz, la esperanza, el amor, la victoria y el gozo y el poder del Espíritu de Dios que mora en el interior y las une en un solo cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amado hermano. La próxima clase terminaremos el capítulo 15 y en una próxima clase más veremos el último capítulo donde da Pablo los saludos personales a algunos hermanos de la iglesia en Roma. Que Dios les bendiga.